Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, entramos ya a analizar la lección número 2 del trimestre, un trimestre muy importante que al iniciarse con la primera lección nos está hablando acerca de un gran conflicto. El gran conflicto, el conflicto de los siglos, como usted quiera llamarle, es el tema del trimestre. Y ya estuvimos analizando la primera lección donde nos hablaba acerca de la guerra detrás de todas las guerras, para referirse al gran conflicto de los siglos o al conflicto cósmico, no sé cómo usted quiera llamarle. Lo cierto es que en esta lección estuvimos hablando sobre la problemática que tiene el hombre como consecuencia del pecado de haber desobedecido a Dios y la forma maravillosa en que Dios ha venido obrando para que el ser humano pueda recuperar esa gran oportunidad de presentarse a Dios como aquel que no ha pecado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta lección número 2 que se inicia en el día de hoy, vamos a abordar una gran pregunta en sentido general. ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión, es el tema que estaremos abordando durante toda esta semana. Y qué bueno es tener uno aquí en cabina, la grata presencia del pastor Cristian Veras, quien nos edifica con su vida espiritual y sus comentarios a estas lecciones. Así es que, pastor, por eso decimos que es un alto privilegio tenerle aquí en Radio Amanecer en Estudio, escuchando sus comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones. Bendiciones, pastor, que el Todopoderoso siempre le dirija, le guíe y le fortalezca. Amén, gracias. Bendiciones para ustedes, amigos y hermanos. Un abrazo de parte de estos dos siervos de Dios y les invitamos de inmediato para que podamos comunicarnos con nuestro Salvador. Oramos. Querido Padre, más que agradecidos, nos sentimos felices, contentos, porque tú nos guías, nos diriges. Señor, gracias por tantas cosas lindas que has hecho en nuestras vidas. Hay problemas, situaciones, dificultades, pero el solo saber que tú estás con nosotros, ya esas son solo cosas sin sentido, sin mucho significado. Por eso te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a utilizar algún tipo de ilustración para comentar rápidamente lo que es el título de la lección de esta semana, ¿amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Eso es para hablar acerca de la posición neutral que algunas personas quieren asumir en torno al conflicto de los siglos, lo que estamos viviendo. Algunas personas como que todo les da igual y entonces son neutrales. No aman, pero dicen que no tienen egoísmo. Y son así básicamente. Aquí en la República Dominicana hay un deporte muy popular. ¿Usted recuerda, pastor, cuál es uno de los deportes más populares que hay aquí? ¿El béisbol? Por supuesto. Sí. Hay gente que va al lugar donde se desarrollan esos eventos y no son ni de uno ni del otro, uh-huh, y simplemente se ponen a mirar, independientemente de quién gane. En el caso, por ejemplo, que es muy popular aquí en la República Dominicana, entre la franquicia de las Águilas Ibaeñas y de los Tigres del Licey, pues hay gente que se identifican de inmediato o con el equipo azul o con el equipo amarillo, pero hay otros que son indiferentes. Nos da a entender, pastor, parece ser que lo que vamos a ver en esta semana tiene que ver con una posición que uno tiene que asumir de amor o de egoísmo, porque dice, esa es la cuestión. ¿Qué le parece sobre ese título? Lo cierto es que el amor
es antónimo, o el egoísmo es antónimo de amor. Contrario, ¿verdad? Sí, contrario. Nosotros podemos ver que altruista o el altruismo es un sinónimo de amor. Es una persona que piensa en el otro. Es una persona que realmente internaliza su vida en la del otro y por supuesto los sufrimientos. Sin embargo, el egoísmo es alguien que piensa solo en sí mismo. El gran poeta y escritor Rubén Darío, él dijo en un poema titulado Los motivos del lobo: vivimos siendo hermanos solo en el nombre, y en las guerras brutales con sed de robo, siempre hay un fratricida dentro del hombre, y el hombre para el hombre siempre es un lobo. Entonces, en ese mismo poema, él dice... Una preguntita, sí. le interrumpo. ¿Usted no se lo sabe completo de memoria? Sí, pero es un poema larguísimo. Okay. No, pues siga con su comentario. Y él dice en ese mismo poema que solo queremos el pan para nuestros hijos, si es que acaso los demás padres hijos no tienen. El egoísmo es solo pensar en nosotros y no en el otro. Lo que nos está diciendo es, como usted bien planteaba al principio de su comentario, de que hay dos bandos, el bando de Dios y el bando del enemigo. Nosotros debemos estar en uno de los dos, no podemos estar en ambos. ¿Y cuál usted recomienda? No solo yo, la Biblia recomienda que el que está con Dios está bien seguro. Por eso dice la palabra de Dios, hay dos caminos. Así es. El camino que conduce a la perdición y el otro camino que conduce ¿a quién? Al bien. Así es. O a la salvación. Sí. Y en la recomendación que viene de la palabra de Dios, yo te aconsejo que transite por el camino del bien para que te vaya mejor. Y oiga lo que dice, que el camino de la salvación es angosto. Sí. Angosto significa estrecho. Ajá. Lo que está diciendo que, de hecho, lo explica y dice, pocos andan por él. Sin embargo, el camino que conduce a la perdición, ¿cómo dice que es, pastor? Muy ancho, amplio. ¿Por qué es ancho? Bueno, porque hay tantos placeres y es lo que la gente le gusta. Así es. Se empeñan en eso. Yo siempre he dicho, si la gente pudiese entender que es un conflicto permanente que hay, porque si te pones a usar la razón, te darás cuenta que las decisiones que tomamos a veces por estar en el camino ancho no son las mejores, pero tú lo disfrutas. Sí. Lo disfrutas momentáneamente, aunque después te sienta que un cáncer, que una enfermedad venérea, cuando te llega eso, te dices, ¿y por qué yo no transité por el camino que me conduce a la verdad? Es amplio, espacioso el camino de la maldad, por eso hay tantas personas que transitan ese camino. Así es. Lo cierto es que los placeres del mundo parecen buenos, agradables, pero su fin es camino de muerte y de perdición. Yo no sé usted, pastor, en quien les habla, yo no aprendí a bailar. Yo no sé dar un paso. Realmente yo siento que he vivido una vida plena a esta edad. Bueno. Plena, satisfecho estoy de esa vida. Yo siento que el cristiano vive y vive bien. Sí. Creo que, sin temor a equivocarme, que no deseo nada absolutamente del mundo para decir que he vivido mi vida. Bueno, yo le voy a decir por experiencia. Usted me hizo una preguntita y yo debo ser honesto. Sí. En mi juventud yo bailaba mucho y bailaba bien. Sí, yo no aprendí. Y yo lo aprendí y era uno de mis hobbies favoritos. O sea que cuando tuve que hacer una decisión, me di cuenta que la decisión que iba a hacer era muy seria, porque podía complicar la vida a alguien. Y note usted que después que hice la decisión que abandoné esto, de algunos placeres del mundo, me siento tan cómodo transitando este camino, pero es lo que dice la palabra de Dios, amor o egoísmo. En el momento en que tú conoces la forma correcta, el estilo correcto de vivir, tú tienes que hacer una decisión, y gracias a Dios que a pesar de esos placeres, ahora siento mucho más placer de servirle al Señor por el gran amor con que Cristo nos amó
Y cuando uno está metido en esos placeres, mire, uno piensa solamente en uno, en el egoísmo, de cómo satisfacer los placeres de la carne, y uno le da más y más y más. Y de ahí se nota entonces la parte de la introducción en forma de pregunta, amor o egoísmo, es la cuestión. Así es. Lo cierto es que cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, los que nos rodean terminan siendo afectados con esas decisiones. De manera que puede ser que si a usted le gusta la bebida, el baile, el fiesteo, todo eso, sus hijos continúen con esa práctica y entonces les puede afectar en algún momento. Sin embargo, cuando usted toma su decisión por Cristo, que es una decisión de salvación, su familia también recibe la salvación. En mi caso, mi esposa, mis hijos, mis nietos cantan, oran y tienen 3, 4 años de edad, lo que indica que las decisiones que tomamos, que son decisiones de amor, afectan a nuestra familia positivamente. Es cierto. Bueno, hay un pasaje de la Biblia, pastor y amigos oyentes, que es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, y por supuesto vamos a dedicar un tiempito para comentar. Ese pasaje de la Biblia se registra en Isaías 41:10. Capítulo 41, versículo 10, allí encontramos la siguiente declaración: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este pasaje de la Biblia vamos a memorizarlo y va a servir también de fundamento a los diferentes comentarios que estaremos haciendo durante toda la semana. ¿Qué le parece este pasaje de la Biblia, pastor? Fascinante, pastor. Este texto encierra lecciones maravillosas. Yo creo que nosotros deberíamos todos aprendernos este pasaje, memorizarlo, hacerlo nuestro, que de hecho sería bueno, pastor, que nosotros veamos que en el mismo contexto de este pasaje, Dios le está hablando al pueblo de Israel y le dice que lo escogió. Y yo te escogí, tú me perteneces. Israel pertenecía a Dios por el derecho de elección divina para que fueran representante escogido en la tierra. Eso es realmente lo que dice la Biblia. No los había desechado a pesar de sus pecados, a pesar de que Asiria había esparcido a las tribus del norte y que Judá pronto sería llevado al exilio por Nabucodonosor. Isaías todavía hace resaltar esta idea vez tras vez al pueblo de Israel. Usted se acuerda, pastor, de la deportación de Asiria, año 733, Tiglat-Pileser III, año 722, Salmanasar V, ambos llevaron cautivas las 10 tribus del norte. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las 10 tribus del norte? A raíz de la muerte de Salomón, por el 931, el reino de Israel, en manos del rey Roboán, se divide en 2 naciones diferentes. 10 tribus al norte, conocido como las tribus de Efraín o el reino del norte. Israel. Sí, y 2 tribus al sur, como Judá y Benjamín. Ajá. Esas 10 tribus fueron llevadas cautivas por los reyes que mencioné hace un momento, y entonces se divide la nación. De ahí queda Judá y la tribu de Benjamín. Por eso dice el Señor, yo te escogí, le dice al pueblo. Y entonces el desánimo de Israel, insinuado en el capítulo 40, versículos 1 al 2, cuando Dios le dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¡Wow! ¡Qué maravillosa promesa de salvación! Dios está consolando a su pueblo, le está diciendo que ya lo perdonó, que no esté desanimado, que cobre ánimo y que debían evidentemente tener temor de que Dios los hubiera abandonado, porque no era así. Ya Él los había perdonado y había vuelto a bendecirlos con su presencia.
Es un asunto donde el amor de Dios toca el corazón del ser humano y se da cuenta que uno puede, en ese sentido, motivado por el amor de Dios, tiene que buscar el perdón. Y noten ustedes la reacción del mismo Señor cuando dice en Isaías capítulo 41 versículo 10, y que ha sido comentada ahí ampliamente por el pastor Veras. El Señor nos está diciendo: no temas, que yo estoy contigo en la actualidad. No sabemos qué tipo de confrontación tienes, no sabemos qué situación tienes en el hogar, en el trabajo, en la universidad, y te sientes con temor. Dios está diciendo a través de este texto bíblico y lo que hizo a su pueblo, nos está diciendo que debemos confiar plenamente en Él. Su amor restaura, su amor nos invita a seguir adelante. Y en esta semana, Pastor Cristian Veras, es importante decir que vamos a encontrarnos con el desarrollo también del gran conflicto en la historia del pueblo de Dios, especialmente en la confluencia de Judá, el pueblo de Dios en la última parte del Antiguo Testamento, con la iglesia, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. De esa manera, y en esta semana nosotros estaremos hablando de ese gran conflicto en la historia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y la lección de esta semana se van a destacar dos temas muy importantes, principales diría yo. Como resultado de su rechazo de Cristo, Judá perdió oficialmente como entidad política su condición de nación favorecida como pueblo especial de Dios y sufrió la horrible experiencia de la destrucción de Jerusalén. Y un segundo tema en sentido general que estarán involucrados en las 5 lecciones que conforman la semana, pues estaremos viendo a Dios, cómo Dios estableció a su pueblo, el remanente de Israel, integró en él a judíos y a los gentiles y salvó de los desastres que sobrevinieron a Jerusalén. Por allá, por el año 70 después de Cristo, Dios guió a su iglesia en su misión de proclamar el Evangelio de Jesucristo y de llamar a la gente de todas las naciones a recibir las buenas nuevas y a unirse a su nuevo pueblo. Básicamente, en esos dos temas estará involucrada la lección de esta semana. Y es a esa gente precisamente que Dios le dice: no temas. Esa declaración del profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 10 de su libro: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es bueno conocer el contexto literario en el cual Isaías pronuncia estas palabras. En tiempos del profeta había muchos motivos visibles que causaban temor. El reino del norte, como mencioné anteriormente, había sido eliminado por el poderío militar asirio y parecía que Judá no podría subsistir por mucho tiempo más. Y el pueblo necesitaba con urgencia un mensaje de consuelo y esperanza. ¿Necesita el pueblo de Dios hoy un mensaje de consuelo y esperanza, pastor? Por supuesto, eso es histórico. Todos nosotros. Histórico, de que la gente históricamente viene siempre necesitando ese tipo de consuelo. Así es. Por eso es que Isaías le dice, por mandato divino al pueblo: no temas, porque yo estoy contigo. Y entonces, de manera que el mensaje de consuelo y esperanza que Isaías procuró infundirle al pueblo, ánimo y alegría a través de ese mensaje, es descrito de esta forma. Y le dice: yo estoy contigo. Amén. En la época de Isaías, el pueblo necesitaba mucho escuchar esto, pastor. Usted se acuerda que hubo una promesa que le dijo en el capítulo 7, versículo 14: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La palabra Emmanuel, que es una transliteración de Immanuel, significa Dios con nosotros. El pueblo necesitaba escuchar que Dios estaba con ellos.
porque había guerras, Asiria desbaratando todo lo que se le paraba delante, estaba destruyendo, llevando cautivos. El pueblo necesitaba escuchar eso. Hoy, en el cautiverio espiritual en el que tú te encuentras, tú debes saber que Jehová está contigo, número 1. Y número 2, debes saber que no debes tener temor, porque Dios está a tu lado, colocándote su mano sobre tu hombro y diciéndote: no temas, que yo estoy contigo. Esa es la gran realidad, pastor. Siempre que nosotros hacemos algún tipo de estudio y posiblemente nos concentremos en algunos datos históricos o teológicos, no es solamente para hacer un despliegue de conocimiento y wow, el pastor Veras, el pastor Scrogen manejan ciertas informaciones, qué bien. No se trata de eso. Se trata de que cuando nosotros entramos en una lección como la que ya iniciamos, de amor o egoísmo es la cuestión, y vemos un texto de la Biblia cuando nos dice: no temas, que yo estoy contigo. Bueno, el pastor estuvo hablando acerca de la parte histórica, pero tú estás viviendo ahora en la actualidad con temor. Entonces el mismo mensaje es para nosotros en la actualidad. Es decir, que cada pasaje de la Biblia, aunque tenga sus elementos históricos, teológicos, es un asunto de vida y muerte, de cómo nosotros podemos manejarnos al saber que tenemos una gran esperanza en Cristo Jesús y que tenemos un gran consolador que nos dice: no desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y de eso se trata. Pastor, en esta semana vamos a tratar temas de mucho interés que quisiéramos así como hacer mención para que los amigos que están con nosotros se den cuenta, como nosotros estamos conscientes que tenemos un compromiso diario de estudiar la palabra de Dios. Estaremos viendo un tema de mucho interés, como es un Salvador con el corazón roto. Óigame, un Salvador con el corazón roto. Viene a hablar como de esa parte humana de Dios, de esa parte de amor, cómo se puede fracturar el corazón de Dios ante una decisión que nosotros podamos hacer en esta tierra. Pero también estaremos viendo un tema de mucho interés, como es cristianos salvaguardados providencialmente. Sí, es importante, pastor, de que también estaremos viendo temas como fieles en medio de la persecución. Se puede ser fiel, el ser humano puede mantenerse fiel al Señor en medio de la persecución. En eso consiste precisamente el gran conflicto, en que nosotros nos mantengamos incólumes a pesar de las pruebas más difíciles. De hecho, el libro de Job es lo que nos deja ver. Job no sabía por qué sufría, sin embargo, Dios lo escogió como modelo porque sabía que él vencería y que le taparía la boca a Satanás. Porque Satanás había jactado de acusar a Dios y de decir que Dios hacía favoritismo. Cuando le dice: ¿teme Job a Dios de balde? ¿No lo has rodeado de esto y aquello? Estaba diciendo que Dios estaba comprando la fidelidad de Job, y el Señor consintió en quitarle todo, porque sabía que él se mantendría incólume. Y es donde Job dice: aunque me mate, aunque me quite la vida. No mencionó lo material, está hablando de la vida. Aunque me quite la vida, yo lo seguiré amando. Yo voy a tener que interrumpirlo, porque si lo dejo de hablar de ese título, sí, entonces cuando llegue ya la gente se habrá... Por eso es importante siempre un avance, un cortito avance, para que sepa que tiene un compromiso con nosotros para estudiar ese tema. Le dimos un preliminar. Sí, estaremos viendo también uno de los grandes temas que cumple la iglesia en esta tierra, la de evangelizar, pero tiene un compromiso social. Así es que en esta semana estaremos viendo la asistencia a la comunidad, cómo la iglesia primitiva, la primera iglesia, tenía un acto de servicio a las comunidades, y eso se proyecta en la actualidad. Así es que no se pierde ese tema tan interesante que estaremos abordando en esta semana, asistencia a la comunidad. Estaremos también tratando el tema un legado de amor. Es importante ver que realmente el amor es la norma de las costumbres cristianas de los primeros siglos. De hecho,
Se cuenta que Juan, cuando iba a la iglesia de Éfeso, lo llevaban de la mano, porque ya estaba bastante viejo, y que él solo decía: hijitos, una cosa os escribo, que améis los unos a los otros como yo os he amado. Estaba citando las palabras de Jesús. Wow. De manera que el amor, un legado de amor, es lo que vamos a estudiar también durante la semana. Pensamos que con estos comentarios que hemos hecho a la parte introductoria a la lección, cuando usted se tope de nuevo con ese título, amor o egoísmo, desde a su mente, usted que piensa, que usa la razón, que puede analizar las cosas, yo creo de todo corazón que la elección que va a hacer es una elección de amor y va a tratar de erradicar el egoísmo en su vida. Y por último estaremos estudiando la doble estrategia de Satanás para engañar y destruir al pueblo de Dios. Lo que el maligno no consigue mediante la persecución, espera conseguirlo mediante la transigencia. A Dios nunca nada le toma por sorpresa. Wow. Protege a su pueblo incluso en los momentos más difíciles. Ya les invitamos para que puedan estar con nosotros durante cada una de las entregas en la semana próxima. Vamos a orar. Señor, estamos muy emocionados. Cuántos temas maravillosos encontramos en las Sagradas Escrituras. Y con esta tendencia muy marcada por el pecado, queremos pedirte en este momento que nos impresione con tu Santo Espíritu y hagamos una decisión de estudiar sabiamente las Sagradas Escrituras para que esas decisiones y todo lo que hacemos en esta tierra pueda contar con un así dice el Señor y nos convirtamos en un pueblo cumpliendo con una misión de predicar el Evangelio, con un pueblo que tiene el deseo de servir de todo corazón, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te amamos profundamente y ayúdanos, Señor, de todo corazón a seguir desarrollando ese amor por el prójimo, así como pretendemos y esperamos amarte de todo corazón. Amén. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.